Muy buenas tardes, profesor. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la inteligencia emocional. Para ello hemos realizado este panel de una manera de esquematizar acerca del tema. ¿Qué es inteligencia emocional? Inteligencia emocional es la capacidad que tiene el ser humano para regular sus emociones, para tener autocontrol y también para poder entender las emociones de los otros, para poder tener una adecuada relación. Según Goleman, nos indica de que el ser humano tiene dos mentes, una mente racional que está ligada al neocortés y una mente emocional que está ligada al sistema límbico. Esta mente racional es aquella que nos permite pensar de manera analítica, de manera lógica, y la mente emocional es aquella que nos va a permitir tener autocontrol de pensamientos, emociones, impulsos, ¿no? Y es justamente la armonía que hay entre estas dos mentes que va a permitir que el ser humano pueda tomar decisiones adecuadas, tener actitudes también acertadas, ¿no? en su relación con otros y en su vida diaria. Goleman también nos habla de un término que se llama secuestro neuronal, ¿no? ¿Y qué ocurre en este secuestro neuronal o qué trata de explicar Goleman con este término? Indica de que las personas que no tienen inteligencia emocional a menudo sufren de este secuestro neuronal, que quiere decir de que el sistema límbico, la mente emocional, toma control de la mente racional, ¿no? Y justamente al ser sistema límbico, al ser el cerebro emocional quien tiene el control, va a dar como resultado de que el ser humano tome decisiones irracionales, ¿no? Como muchas veces gritar, insultar y llegarse a los golpes, ¿no? Y es justamente porque es este cerebro emocional quien ha tomado control, ¿no? Entonces, Goleman indica que es muy importante, ¿no? De que el ser humano aprenda a justamente tener esa inteligencia emocional. También Goleman nos indica acerca de la inteligencia emocional que tiene 5 pilares, ¿no? O que son características de personas que han desarrollado esta inteligencia emocional. La primera es entender nuestras emociones, ser consciente de las emociones que tenemos, que nos gobiernan y qué causa estas emociones, ¿no? Entenderlo, ser analíticos. La segunda es manejar que es justamente estas emociones una vez de que ellos de repente han tomado parte de nuestras vidas, ¿no? Saber autocontrolarlas, autorregularlas. La tercera es la motivación, que tiene que ver mucho con la perseverancia. Hay un estudio inclusive acerca de los masmelos, seguramente usted lo ha escuchado, profesor, donde hicieron un estudio a una cierta cantidad de niños y un muy pequeño porcentaje pasó esta prueba. Esta prueba consistía en que se le daba un masmelo a cada niño y se le decía que si no lo comía le iban a dar 2 masmelos. Pero fueron muy pocos niños que tuvieron el control, ¿no? De sus impulsos y bueno, como resultado más adelante, cuando pasaron los años, se vieron que estos niños que pasaron esta prueba tenían mucho éxito en su vida familiar y profesional, pero no necesariamente porque hubiesen tenido un coeficiente intelectual más alto que otros, sino porque ellos tuvieron una inteligencia emocional más desarrollada, ¿no? Y es por eso que Seligman enfatiza mucho el tema de la inteligencia emocional. El siguiente pilar sería la empatía, el cuarto pilar, y este es aquella capacidad que tenemos para poder comprender los sentimientos de otras personas, que va muy ligado con el quinto pilar, que es administrar
nuestras relaciones, ¿no? Justamente el ser empáticos, el entender a otros va a permitir que sepamos cómo tratar, ¿no? Cómo administrar también nuestras relaciones con otros. Esos serían los 5 pilares, ¿no? Felizmente Goleman también indica de que esta inteligencia emocional puede desarrollarse. No es que de repente algunos hayan nacido con más o menos, pero sí hay varios factores que justamente tienen que ver en que algunos hayan desarrollado más esta inteligencia emocional y otros no. Y es justamente lo que hablaremos en el transcurso del tema, ¿sí? Bien, a continuación vamos a hablar justo de los modelos de inteligencia emocional. Destacar primero que hay dos modelos principales, el modelo mixto y el modelo de habilidades. En el modelo mixto destacan dos personajes, uno es Goleman y el otro justamente es Varón. ¿Qué nos dice Goleman propiamente dicho? Que el componente emocional junto al componente intelectual se complementan, no pueden estar dispersos. Justamente este modelo nos dice que ambos van relacionados. Y hay ciertas características que predominan en este modelo. Primero que nada tenemos la conciencia de uno mismo, el conocerse propiamente. En segunda instancia también tenemos la autorregulación, el conocerse, regularse propiamente. Definimos también el tema de la motivación como eje principal en el cual las emociones brotan y fluyen para llegar a algún objetivo. En otra característica también tenemos justo la empatía, que es el hecho de ponerse en el lugar del otro, en el ir entendiendo de una u otra forma cada una de sus características. Y por último, el desarrollo neto de las habilidades sociales como fuente justamente para detectar la importancia de la inteligencia emocional. Pero no obstante, también tenemos otro autor, el autor llamado el modelo de Varón, que justamente este se enfoca en los componentes o competencias sociales. Justamente las competencias sociales se deben tener para desenvolverse en la vida. Este personaje nos aclara que tenemos que enfocarnos en el desarrollo de las competencias para poder de una u otra forma lograr este objetivo. La inteligencia emocional va relacionada a este aspecto. Distintas características van relacionadas a este proceso, como la competencia intrapersonal, la competencia interpersonal, la competencia de adaptabilidad, adaptarnos al medio justamente, el componente del manejo del estrés, y entre todas ellas son componentes o cualidades justamente de un entorno social. También tenemos, como mencionamos, el modelo en base a las habilidades. ¿Quién destaca ahí? Salovey y Mayer. El modelo de Salovey y Mayer trabaja justamente las habilidades internas, como cuáles, por ejemplo, establece una serie de habilidades, una serie de conceptos que han de potenciar justamente en base a la práctica interna, propiamente dicho, la mejora personal. ¿Qué tenemos ahí? Percepción emocional. Tenemos ahí justamente la facilitación de la emoción del pensamiento. También tenemos la dirección emocional, la regulación reflexiva y sobre todo la comprensión emocional. Todas estas características van ligadas a los grandes modelos de la inteligencia emocional. Bien, a continuación vamos a hablar sobre el trastorno mental. Bien, hay una gran variedad de trastornos mentales y cada uno de ellos con manifestaciones distintas. Bien, y se caracteriza por combinación de alteraciones del pensamiento, la percepción, las emociones y la conducta. Bien, cabe mencionar también que se conoce como trastorno mental al síndrome o patrón de carácter psicológico sujeto a interpretación clínica. Por lo general se asocia a un malestar, bien, o a una discapacidad. En este marco resulta interesante destacar que una enfermedad de tipo mental es aquella que se produce a raíz de ¿qué? De una alteración que repercute sobre los procedimientos afectivos y cognitivos, bien, del desarrollo. ¿Correcto?
lo cual se traduce en dificultades para razonar, alteraciones del comportamiento, también impedimentos para comprender la realidad y asimismo para adaptarse a diversas situaciones. Bien, resulta importante mencionar que el trastorno mental puede ser consecuencia de factores biológicos, ¿correcto? Ya sea de origen genético o neurológico. Bien, también tenemos de origen ambientales y psicológicos. Por eso requiere de un abordaje multidisciplinario enfocado a mejorar la calidad de vida del sujeto. Muchos son los signos o síntomas que dan muestra de que alguien está sufriendo un trastorno mental. Así, por ejemplo, entre los mismos se encuentra un trastorno del sueño, bien, tristeza, ansiedad, también alteraciones en lo que es la memoria, y dificultad palpable para pensar con absoluta claridad. Conducta de tipo agresivo, ¿correcto? Agresivos. O incluso cambios y problemas en lo que es tanto la percepción visual como la auditiva. Bien, cabe mencionar también que en relación a lo que es la inteligencia emocional y trastorno mental, podemos considerar que existen niveles de inteligencia emocional, bien, tanto normal, alta y baja, ¿correcto? Y sabemos que una inteligencia emocional baja puede tener efectos negativos en la vida emocional de la persona, y por ello juega un papel vital en el desarrollo de trastornos psicológicos, ya sean estos trastornos de personalidad o un proceso psicopatológico. Bien, en los trastornos encontramos una relación entre un bajo nivel de inteligencia emocional y un mal control de las emociones. Y también se encontraría asociadas a unas malas capacidades de afrontamiento y una falta de apoyo social. El déficit de inteligencia emocional se considera un factor de vulnerabilidad para desarrollar ciertas patologías. Bien, entre estas patologías está la depresión, la ansiedad y también los trastornos del control de los impulsos, ¿correcto?
Eso sería una introducción y las primeras partes de trastorno mental. Gracias. El término de trastornos mentales o emocionales incluye una gran gama de condiciones que afectan sustancialmente la capacidad de las personas para manejar las demandas de la vida diaria. Esta condición puede causar dificultades de pensamientos, sentimientos, conducta funcional y relaciones personales. Esta es una condición invisible que en ocasiones no aparenta ante los demás. Sin embargo, sus síntomas interfieren significativamente en el rendimiento académico, la comunicación y las relaciones personales del estudiante. Algunos de los trastornos más reconocidos son el trastorno de depresión, que es uno de los trastornos del estado de ánimo más reconocibles y que requiere de una intervención psicológica y psiquiátrica en la mayoría de casos. También tenemos el trastorno distímico. La distimia es otro trastorno del estado del ánimo relacionado directamente con la depresión. Para ser diagnosticado con distimia, el paciente tiene que mostrar un ánimo depresivo durante la mayor parte de la jornada y por un periodo de 2 años como mínimo, sin existir ningún lapso de 2 meses en que su ánimo recupere la normalidad. El trastorno bipolar, también conocido como bipolaridad, es la predisposición de sufrir episodios de manía alternados con las etapas de depresión mayor. Estos vaivenes de estado de ánimo conducen a estados de euforia y actividad frenética en periodos de tiempos largos para luego caer en la apatía y la desesperación. También tenemos tipos de trastorno bipolar, el primer grado, segundo grado. También contamos con el trastorno de la ansiedad. La ansiedad excesiva e irracional a un estímulo, ataques de pánico recurrentes. Estos ataques también interfieren con la concentración y la habilidad para enfocarse en las tareas. Responde a estímulos reales o imaginarios. Los desórdenes específicos de la ansiedad incluyen trastorno de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, fobias, desórdenes de pánico y desorden de estrés postraumático.